Rodney Alcalá, conocido como el Dating Game Killer, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos, famoso por haber aparecido en un popular programa de televisión en 1978. The Dating Game. A primera vista, Alcalá parecía un hombre atractivo, simpático y encantador, el candidato perfecto para un juego de citas. Sin embargo, lo que el público no sabía era que, en ese mismo momento, él ya había asesinado a varias mujeres, y era un peligroso depredador sexual. A lo largo de su vida, Alcalá utilizó su carisma y su apariencia física para manipular y atraer a sus víctimas, mientras ocultaba su verdadera naturaleza. En su participación en el programa, nadie sospechaba que el hombre ante las cámaras era el mismo que había cometido atrocidades en su vida personal. A lo largo de su carrera criminal, Alcalá se aprovechó de la confianza y vulnerabilidad de sus víctimas, a menudo utilizando métodos sádicos para torturarlas y asesinarlas. La historia de Rodney Alcalá nos recuerda cómo las apariencias pueden engañar y cómo, a pesar de la constante exposición pública, algunas personas logran esconderse detrás de una máscara perfecta. The best time is at night, nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. Este caso plantea preguntas sobre cómo los medios y la sociedad pueden ser engañados por los psicópatas que se ocultan en la vida cotidiana. La década de 1970 fue un periodo turbulento y fascinante en la historia de Estados Unidos. Durante esos años, la cultura de masas se expandió enormemente con la aparición de programas de televisión, como The Dating Game, que capturaban la atención de millones de estadounidenses. La televisión se convirtió en el principal medio de entretenimiento, y los concursos de citas se establecieron como una forma inofensiva y divertida de mostrar la vida romántica. Sin embargo, también fue una época en la que las sombras del crimen se cernían sobre una sociedad que no siempre veía más allá de las apariencias. En un contexto donde el crimen organizado, las luchas de poder en la política y el aumento de los asesinos en serie comenzaron a generar miedo y morbo, Rodney Alcalá se infiltró en la cultura popular de una manera sorprendente, aprovechando el auge de los medios y el deseo de los espectadores por una forma de entretenimiento que transmitiera emociones y sentimientos genuinos. Alcalá logró construir una imagen pública que, en apariencia, era inofensiva e incluso atractiva. Rodney Alcalá utilizó el poder de su imagen para manipular a las personas a su alrededor. Se presentaba como un hombre encantador, inteligente y extrovertido, lo cual lo hacía muy popular, especialmente entre las mujeres. A pesar de su comportamiento antisocial y sus tendencias psicópatas, Alcalá era capaz de proyectar una imagen de normalidad y simpatía que lo hacía pasar desapercibido. Esta habilidad fue clave en su carrera criminal, ya que lo ayudó a atraer a sus víctimas sin levantar sospechas. Su participación en The Dating Game no solo fue una anécdota extraña en la vida de un asesino en serie, sino también un reflejo del modo en que las apariencias pueden engañar. Mientras competía por la atención de una soltera, nadie en el set, ni el público ni los productores, sospechaban que estaban interactuando con un criminal que, en ese entonces, ya tenía varias víctimas en su haber. Alcalá no solo era un asesino, era un maestro en manipular las percepciones de los demás. Utilizó su atractivo físico y su carisma como armas para crear una fachada que lo protegiera. Este tipo de manipulación es común entre los psicópatas, quienes suelen carecer de empatía y son expertos en leer las emociones de los demás para utilizar esa información en su propio beneficio. A lo largo de su carrera criminal, Alcalá mostró características comunes entre los llamados asesinos organizados, un término utilizado por los criminólogos para describir a aquellos que planifican meticulosamente sus crímenes y saben cómo evadir a las autoridades. Al igual que Ted Bundy, otro famoso asesino en serie de la época, Alcalá utilizaba su atractivo para ganarse la confianza de sus víctimas. Ambos, aunque diferentes en sus métodos, compartían la capacidad de manipular a quienes los rodeaban.
escondiendo su verdadero ser tras una capa de normalidad. El caso de Alcalá es, de hecho, un ejemplo perfecto de cómo las personas pueden llevar una doble vida, participando en una sociedad donde las reglas parecen claras y las apariencias son, en muchos casos, todo lo que se necesita para ser aceptado. Su habilidad para esconder su naturaleza psicopática es una muestra del tipo de peligro que acecha en aquellos rincones de la vida cotidiana que, por lo general, se consideran inofensivos. Lo más perturbador del caso de Alcalá es que su participación en un programa de citas no fue un evento aislado, sino que fue un reflejo de su capacidad para vivir en dos mundos paralelos. En el programa de televisión, Alcalá era un joven simpático que, aparentemente, solo buscaba una pareja, pero detrás de esa fachada, Alcalá estaba despojando a mujeres de sus vidas de manera brutal, sin que nadie se diera cuenta. Esto se convierte en una crítica al sistema mediático de la época, que no profundizaba en la vida privada de los concursantes, y refleja cómo el glamour de los medios puede eclipsar la oscuridad que acecha en las sombras. Este caso nos recuerda lo fácil que es ser engañado por la imagen que otros quieren proyectar, especialmente cuando la sociedad se ve atrapada en la fascinación por las figuras públicas y el espectáculo. Rodney Alcalá no solo fue un asesino, sino un producto del entretenimiento de su tiempo, un hombre cuya habilidad para manipular a las masas a través de la televisión se igualaba a su capacidad para engañar a sus víctimas. En 1978, Rodney Alcalá participó en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, The Dating Game, un show en el que 3 hombres competían por una cita con una mujer, respondiendo a preguntas que determinaban su compatibilidad. Alcalá, quien en ese entonces ya tenía un historial criminal inquietante, fue elegido como uno de los 3 solteros del programa. A pesar de su oscuro pasado y las atrocidades que ya había comenzado a cometer, logró pasar desapercibido gracias a su carisma y apariencia encantadora. La participación de Alcalá en The Dating Game fue un evento llamativo no solo porque un asesino en serie estuviera en el aire, sino porque su imagen de hombre simpático y atractivo era completamente opuesta a la imagen que se tiene comúnmente de un criminal. En el escenario del programa, Alcalá proyectaba la imagen de un hombre seguro de sí mismo, con un estilo relajado, agradable y muy carismático. A pesar de que ya había comenzado a cometer crímenes violentos, su actitud ante la cámara era la de un hombre común buscando amor, algo que desconcertó aún más a las personas que lo conocieron solo a través de la televisión. El show The Dating Game estaba diseñado para captar la atención del público, y en ese sentido, Alcalá cumplió perfectamente con su papel. Sus respuestas a las preguntas de la concursante Cheryl Bradshaw fueron ingeniosas y atractivas, y se mostró como un hombre extrovertido, aventurero y divertido. La química entre ellos parecía real, y Bradshaw lo eligió al final del programa, en una decisión que fue celebrada por el público, que desconocía los oscuros secretos de este hombre que estaba frente a ellos. La atracción de la concursante por Alcalá fue inmediata, y fue un testamento de la habilidad de él para manipular a los demás, utilizando su encanto y habilidad social para ganar la simpatía de todos. Lo que resultó ser aún más inquietante fue que, en ese mismo momento, Alcalá ya estaba involucrado en una serie de crímenes horribles. Había comenzado su carrera criminal años antes, y en ese entonces, ya había asesinado a varias mujeres. Sin embargo, gracias a su comportamiento encantador y su fachada de persona normal, logró esconder su verdadera naturaleza. En The Dating Game, Alcalá logró engañar a todos. Desde la audiencia hasta los productores y la concursante, nadie sospechaba que el hombre que acababa de ser elegido para una cita era el mismo que había violado, torturado y matado a sus víctimas, aunque la cita nunca ocurrió. Debido a que Cheryl Bradshaw finalmente se sintió incómoda con la personalidad de Alcalá después del show y decidió no salir con él, el impacto de su participación en The Dating Game se mantuvo en la memoria colectiva. No solo fue un giro macabro en la historia del programa, sino también un recordatorio inquietante de que las personas pueden ser muy hábiles para ocultar sus verdaderas intenciones. Alcalá usó la visibilidad pública para su propio beneficio,
manteniendo su identidad oculta durante años mientras continuaba con sus crímenes. La situación se torna aún más perturbadora al saber que su participación en el programa ocurrió en un momento en que las autoridades ya deberían haber tenido sospechas sobre él. Sin embargo, debido a la falta de evidencia y la falta de información en esa época sobre los perfiles de los asesinos en serie, Alcalá fue capaz de seguir adelante con su vida y su carrera criminal sin ser detenido. The Dating Game no fue solo un programa de citas, sino una plataforma para un asesino en serie para continuar su manipulación, haciendo que todos a su alrededor lo consideraran un hombre común. Este episodio de la vida de Alcalá es un ejemplo claro de cómo las apariencias pueden ser engañosas, y de cómo un asesino en serie pudo mezclar perfectamente su vida privada con el entretenimiento público, sin levantar ninguna sospecha. La participación de Alcalá en The Dating Game se convirtió en un recordatorio escalofriante de cuán fácil es que las personas oculten su verdadera identidad bajo una capa de normalidad, incluso cuando esa capa está completamente formada por engaños. Rodney Alcalá comenzó su carrera criminal a una edad temprana. Aunque su participación en The Dating Game fue en 1978, su historia de crímenes comenzó mucho antes. En 1968, Alcalá fue arrestado por el secuestro y la violación de una menor, Tali Shapiro, de 8 años. Aunque en ese momento la policía no tenía pruebas suficientes para relacionarlo directamente con otros crímenes, la brutalidad del ataque de Alcalá a Shapiro ya dejaba entrever la naturaleza sádica de su comportamiento. Fue una señal de lo que vendría, pero debido a la falta de conocimiento sobre los asesinos en serie en ese tiempo, el caso fue cerrado de forma prematura. A pesar de que Alcalá fue arrestado por el ataque a Tali Shapiro, fue liberado después de solo 34 meses en prisión. Durante su tiempo en la cárcel, había logrado manipular a las autoridades y psicólogos, mostrándose como un prisionero modelo. Los informes psiquiátricos, que en su mayoría no tenían en cuenta las características de los asesinos en serie, concluyeron que Alcalá se había rehabilitado y ya no representaba una amenaza. Esta evaluación resultó ser un grave error, ya que después de ser liberado, Alcalá regresó a su vida de crímenes. En 1971, mientras aún estaba en libertad condicional, Alcalá cometió otros ataques, pero en lugar de ser detenido nuevamente, siguió adelante con su vida. En 1978, cuando participó en The Dating Game, ya había comenzado una serie de asesinatos que abarcaban varios estados. Los testimonios posteriores indicarían que Alcalá utilizaba sus habilidades sociales y su apariencia para atraer a sus víctimas, quienes nunca sospecharían que él era un asesino. Su capacidad para mezclar su vida normal con la vida criminal es una de las características más aterradoras de su perfil. Rodney Alcalá fue descrito por los expertos como un psicópata clásico. Desde el principio, su personalidad se caracterizó por una profunda falta de empatía, un narcisismo extremo y una manipulación constante de los demás. Su habilidad para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada encantadora y atractiva era una de sus características más aterradoras. A lo largo de su vida, utilizó su carisma y su encanto para manipular a sus víctimas y a las autoridades, creando una imagen de él mismo como un hombre amable, educado y atractivo. Los psicópatas como Alcalá no sienten remordimiento por sus crímenes, lo que les permite cometer actos de violencia extrema sin ninguna culpa o preocupación. En el caso de Alcalá, su disfrute del sufrimiento ajeno estaba claramente ligado a un impulso de control y dominación. Sus víctimas eran elegidas por su vulnerabilidad, y él las atraía utilizando su fachada de persona respetable y simpática. Esto no solo se aplica a sus crímenes más conocidos, sino a la forma en que manipulaba a la policía, al sistema judicial e incluso a los medios de comunicación. Alcalá se mostró como un hombre tan seguro de sí mismo que, a pesar de las pruebas y las acusaciones en su contra, nunca mostró signos de temor ante la posibilidad de ser capturado. Los criminólogos que estudiaron su caso identificaron a Alcalá como un asesino organizado, una categoría utilizada para describir a aquellos que planifican meticulosamente sus crímenes y tienen un control total sobre sus víctimas. Alcalá, a diferencia de muchos otros asesinos en serie, no era impulsivo.
Tomaba tiempo para seleccionar a sus víctimas, estudiarlas y manipularlas antes de cometer sus crímenes. Este tipo de comportamiento refleja la extrema frialdad con la que Alcalá los asesinos organizados, como Alcalá, son conocidos por su capacidad para mezclar su vida cotidiana con su vida criminal. A menudo tienen una apariencia respetable y pueden ser bastante exitosos en sus trabajos y relaciones. Alcalá no era un hombre marginal ni extraño, por el contrario, su habilidad para mezclarse con la sociedad le permitió llevar una doble vida durante muchos años. Mientras mantenía una fachada de hombre atractivo y encantador, su verdadera identidad como asesino en serie permaneció oculta durante años. Esta dualidad hace que los asesinos organizados sean especialmente peligrosos, ya que son difíciles de identificar hasta que es demasiado tarde. En el caso de Alcalá, su éxito en el engaño era aún más aterrador. Participó en programas de televisión, mantuvo trabajos como fotógrafo y fue muy bien recibido en su círculo social. Esta imagen de normalidad le permitió continuar con su actividad criminal sin levantar sospechas, incluso cuando se encontraba bajo la mirada pública. A lo largo de su vida, Alcalá manipuló a todos los que lo rodeaban, incluyendo a la policía y al sistema judicial. Cuando fue arrestado por el secuestro y la violación de Tali Shapiro, su liberación fue un ejemplo claro de cómo pudo engañar a los psicólogos y jueces de la época. El sistema de justicia en los años 70 no comprendía completamente la naturaleza de los asesinos en serie, y este desconocimiento permitió que personas como Alcalá continuaran su camino criminal sin ser detenidos. Su capacidad para manipular y controlar a las autoridades fue una de las razones por las que pudo escapar de la justicia durante tanto tiempo. En resumen, los primeros crímenes de Rodney Alcalá, junto con su perfil psicológico y su capacidad para manipular a los demás, le permitieron actuar sin ser detenido durante años. Su habilidad para mantener una fachada de normalidad y encanto mientras cometía atrocidades fue lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más peligrosos y desconcertantes de la historia de Estados Unidos. El caso de Rodney Alcalá dio un giro crucial cuando, en 1979, las autoridades descubrieron una colección de fotografías en un almacén que Alcalá había alquilado en Seattle. Estas imágenes, tomadas por él mismo, mostraban a diversas mujeres y adolescentes en diferentes momentos de su vida, algunas de ellas en situaciones que sugerían que eran personas vulnerables, mientras que otras parecían ser capturadas de manera más inocente. Lo que parecía ser un simple archivo de fotografías personales, pronto se convirtió en una de las piezas más perturbadoras de la investigación. Al principio, los investigadores no entendieron la magnitud de este hallazgo. Sin embargo, al examinar más a fondo las imágenes, comenzaron a hacer conexiones entre las mujeres fotografiadas y los casos de desapariciones en varios estados de Estados Unidos. La policía pronto se dio cuenta de que algunas de las mujeres que aparecían en las fotos coincidían con personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Este descubrimiento permitió a las autoridades vincular a Alcalá con varios crímenes no resueltos. Las fotografías no solo se utilizaron para identificar a las víctimas de Alcalá, sino que también ayudaron a construir un perfil de su modus operandi. Alcalá utilizaba su trabajo como fotógrafo como una herramienta para acercarse a sus víctimas, ofreciendo sesiones fotográficas y ganándose su confianza. En muchas de las imágenes se notaba que las mujeres estaban relajadas, sin sospechar que estaban siendo observadas por un individuo con malas intenciones. Para Alcalá, estas fotos representaban un trofeo, una forma de mantener el control sobre las víctimas mucho después de que se cometiera el crimen. Este hallazgo fue fundamental para desentrañar la verdadera naturaleza de Alcalá como un manipulador y depredador. Las fotografías no solo revelaron su relación con varias desapariciones, sino que también demostraron la frialdad y el control que él ejercía sobre sus víctimas, utilizando su apariencia y su trabajo como un medio para ocultar su verdadera identidad. Las imágenes también jugaron un papel crucial en el juicio de Alcalá, donde fueron presentadas como pruebas clave que ayudaron a condenarlo por varios crímenes.
A través de este descubrimiento, las autoridades finalmente pudieron conectar a Alcalá con sus víctimas y asegurar su condena, poniendo fin a años de manipulación y engaño. Rodney Alcalá, conocido como el Dating Game Killer, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos, conocido por su participación en el programa de Dating Game en 1978. Un espacio donde compitió por una cita con una concursante, sin que nadie sospechara de su verdadera identidad. Su capacidad para esconderse tras una fachada encantadora fue clave para que pudiera operar durante años sin ser capturado. A pesar de su imagen pública de hombre atractivo y simpático, Alcalá ya había comenzado a cometer crímenes en los años anteriores, secuestrando y asesinando a varias mujeres. La historia de Alcalá es un claro ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar. Durante su participación en The Dating Game, logró ganarse la simpatía del público y de la concursante, sin que nadie sospechara que este hombre carismático y educado era en realidad un peligroso depredador. Esta capacidad de manipulación fue una de las características más destacadas de su personalidad. A lo largo de su vida, Alcalá utilizó su atractivo físico y su encanto para engañar tanto a sus víctimas como a las autoridades. El descubrimiento de más de 1000 fotografías tomadas por Alcalá fue crucial para destapar la magnitud de sus crímenes. Estas imágenes mostraban a mujeres y adolescentes en diferentes poses y situaciones, algunas de las cuales resultaron ser víctimas de desapariciones no resueltas. El hallazgo de las fotografías permitió conectar a Alcalá con varios asesinatos y violaciones, estableciendo un patrón claro en su comportamiento criminal. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades pudieron identificar a muchas de sus víctimas, lo que fortaleció el caso en su contra. Además, el caso de Alcalá revela fallas en el sistema judicial de la época. A pesar de haber sido arrestado en el pasado, Alcalá fue liberado tras solo 34 meses de prisión debido a una evaluación equivocada de su comportamiento. Esta liberación errónea permitió que continuara cometiendo crímenes hasta que finalmente fue capturado en 1979. El juicio de Alcalá, que incluyó las pruebas obtenidas de las fotografías y otros testimonios, culminó en su condena. A pesar de que su juicio se alargó por años debido a diversas apelaciones, finalmente fue condenado por varios crímenes, lo que puso fin a su reinado de terror. Aunque no fue ejecutado, el caso de Alcalá sirve como un recordatorio escalofriante de cómo los criminales pueden esconderse en plena vista, manipulando a quienes los rodean con gran habilidad. El caso de Rodney Alcalá nos deja lecciones inquietantes sobre la naturaleza de los criminales y cómo logran ocultar su verdadero yo detrás de una fachada pública. A pesar de sus crímenes y su naturaleza manipuladora, Alcalá pasó desapercibido durante años, gracias a su capacidad para proyectar una imagen encantadora y atractiva. Su participación en The Dating Game y su habilidad para engañar tanto al público como a la concursante son solo ejemplos de cómo los medios pueden ser usados para crear una ilusión de normalidad, ocultando la oscuridad que se esconde detrás. Este fenómeno no solo se limita al pasado. Hoy, en la era de las redes sociales y la hiperexposición mediática, los Rodneys siguen existiendo. Las plataformas digitales permiten que personas con malas intenciones construyan una imagen cuidadosamente curada que oculta sus verdaderas intenciones. La facilidad con la que podemos manipular nuestra presencia online hace que, a veces, nos olvidemos de que no todo lo que se muestra en la pantalla es auténtico. El caso de Alcalá nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser más críticos con las imágenes que consumimos, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Nos recuerda que, en un mundo saturado de información, es fundamental cuestionar las apariencias y profundizar más allá de lo superficial. Solo entonces podremos protegernos mejor y ser más conscientes de los peligros que pueden acechar en lugares donde menos lo esperamos. Finalmente, la historia de Rodney Alcalá sirve como un llamado de atención sobre cómo el mal puede ocultarse bajo las máscaras más atractivas. Nos recuerda que debemos estar atentos no solo a lo que vemos, sino a lo que no vemos, y nunca perder de vista la importancia de no juzgar solo por las apariencias.